Soy Emma, tengo 29 años, y nunca pensé que sería la villana de las vacaciones familiares en Maine. Se suponía que sería una escapada perfecta en una cabaña junto al lago, pero en cambio, me convertí en el blanco de las culpas simplemente porque defendí la salud de mi madre cuando nadie más lo hacía. Las palabras amargas, arruinaste nuestras vacaciones, todavía resuenan en mi mente, especialmente de mi hermana Malisa, que no pudo ver más allá de sus propios deseos. La familia puede ser tu mayor apoyo o tu herida más profunda. Sí, estás viendo esto. Deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre luchas y sanación familiar. Crecí en una familia de clase media en Connecticut, y las dinámicas entre mi hermana Malisa, nuestros padres y yo se establecieron desde temprano. Malisa, ahora de 33 años, siempre fue la hija perfecta, con su personalidad extrovertida y su habilidad para encantar a todos los que conocía. Mis padres, Diane y Richard, se sentían naturalmente atraídos hacia ella. No los culpo. Malisa ilumina una habitación cuando entra. Es el tipo de persona que hace amigos en la fila del supermercado y recibe invitaciones a fiestas de gente que acaba de conocer. Mi padre especialmente la adoraba, siempre riéndose de sus chistes y dando prioridad a sus necesidades. Yo, en cambio, era la responsable. Mientras Malisa ganaba competencias de natación y era coronada reina, ya ayudaba a mamá con la cena. Me aseguraba de que las camisas de papá estuvieran planchadas para el trabajo y mantenía un promedio de 3.8 que nadie celebraba en particular. No es que mis padres no me quisieran. Me querían, pero siempre hubo una expectativa no dicha de que yo sería la confiable, la que no causaría problemas ni necesitaría atención al crecer. Estos roles solo se consolidaron. Malisa cambió 3 veces de carrera universitaria antes de decidirse por comunicación, con nuestros padres financiando cada cambio sin quejarse. Cuando quiso pasar un año buscando su camino en Europa, después de graduarse, también la apoyaron. Mientras tanto, yo trabajé medio tiempo durante la universidad. Me gradué en contabilidad y conseguí inmediatamente un puesto en una firma respetable en Hartford. Mis logros se reconocían con asentimientos silenciosos en lugar de celebraciones. Los últimos 2 años trajeron cambios importantes a nuestra familia. La salud de mamá comenzó a deteriorarse debido a complicaciones de la diabetes tipo 2. Su condición requería medicación diaria, monitoreo regular del nivel de azúcar en sangre y visitas ocasionales al médico cuando la situación se descontrolaba. Papá intentaba ayudar, pero a menudo se sentía abrumado por los detalles médicos. Esa responsabilidad recayó en mí: investigar sobre su condición, organizar sus medicinas y llevarla a las citas cuando era necesario. Malisa llamaba de vez en cuando para preguntar cómo estaba mamá, pero su vida en Boston la mantenía ocupada. Con su trabajo en marketing y su activa vida social, su preocupación era genuina, pero pasajera. Tenía la costumbre de preguntar por mamá y luego cambiar inmediatamente la conversación a su último drama amoroso o conflicto laboral. La idea de las vacaciones familiares surgió de Malisa durante una de nuestras pocas cenas juntos hace 3 meses. Mamá estaba pasando por un momento difícil con su salud, y Malisa sugirió que todos necesitábamos un cambio de ambiente para resetear. Deberíamos rentar esa cabaña en Maine a la que fueron los Anderson el verano pasado, dijo emocionada. Está justo en el lago, súper tranquila. Mamá podría descansar, papá pescar, y nosotros podríamos relajarnos juntos por una vez. La idea caló de inmediato. Papá sintió con entusiasmo y los ojos de mamá brillaron como no los veía hace meses. Eso suena maravilloso, dijo mamá, tomando la mano de Malisa al otro lado de la mesa. Últimamente me he sentido muy encerrada, yo dudé. El verano era una época muy ocupada en mi firma y tomarme una semana libre significaba trabajar el doble antes y después. Además, estaba la salud de mamá. ¿Habría instalaciones médicas cerca? La cabaña sería accesible si tenía problemas de movilidad, pero al ver la esperanza en el rostro de mamá, guardé mis preocupaciones para mí. Perfecto, está decidido, declaró Malisa, sacando ya su teléfono. Investigaré para reservarla la próxima semana. Pero, a medida que pasaron las semanas, la planificación real recayó en mí. Malisa enviaba enlaces para el alquiler de la cabaña, pero no completaba la reserva. Papá hablaba de pescar, pero no investigaba los permisos. Mamá estaba emocionada, pero se cansaba fácilmente cuando intentaba ayudar a planear. Así que tomé el control, hice listas, reservé la cabaña, busqué instalaciones médicas cercanas. Planeé menús que se ajustaran a las restricciones dietéticas de mamá y gestioné el tiempo libre en el trabajo. 2 días antes de nuestra salida, Malisa me llamó en pánico. Emma, me olvidé completamente de pedir los días de vacaciones. ¿Puedes llamar a la cabaña y ver si podemos mover el viaje una semana? Apreté el teléfono con fuerza. Malisa. Eso no es posible.
Ya arreglé todo según las fechas originales, me he tomado días libres, que no fue fácil conseguir. Las citas médicas de mamá están programadas alrededor de este viaje. Pero realmente quiero ir, suplicó ella. ¿No puedes arreglar algo? Después de una conversación tensa, Melissa finalmente dijo que lo haría funcionar tomando tiempo libre sin paga y enfrentando la decepción de su jefe. La forma en que lo dijo parecía un gran sacrificio. Y una parte de mí se sintió culpable. Aunque la situación era completamente culpa suya, la noche antes de partir, empaqué meticulosamente mi maleta, incluyendo una bolsa separada con todos los medicamentos de mamá, claramente etiquetados con instrucciones de dosis. Imprimí mapas de la ruta a la cabaña, ubicaciones de los hospitales y farmacias más cercanos, y una lista de restaurantes locales que podían acomodar las necesidades dietéticas de mamá. Estaba agotada, pero con esperanza. A pesar del estrés de la planificación, realmente esperaba pasar tiempo de calidad con mi familia. Alejados de nuestras rutinas habituales, quizá este viaje nos ayudaría a conectar como no lo habíamos hecho en años. Quizá papá finalmente notaría cuánto aportaba yo. Quizá Melissa asumiría más responsabilidad. Con estos pensamientos esperanzadores, finalmente me dormí, soñando con vistas pacíficas al lago y comidas familiares armoniosas. Mi alarma me despertó de golpe a las 5:30 am el día de nuestra partida. Habíamos acordado salir a las 8 para evitar el tráfico y hacer el viaje de 6 horas a Maine con suficiente luz del día. Me dirigí al baño, salpicándome agua fría en la cara para espantar el cansancio que quedaba de una noche intranquila de preocupaciones de último minuto por la planificación. A las 6:15 revisé 2 veces la bolsa de medicamentos de mamá, confirmando que cada frasco tenía etiqueta con instrucciones claras. Había creado un horario para sus medicamentos que tomaba en cuenta el tiempo de viaje y el cambio de rutina. Coloqué ese horario en una carpeta roja brillante imposible de perder. A las 7 cargué mis maletas en el coche y conduje la corta distancia hasta la casa de mis padres, donde nos reuniríamos antes de transferir todo a la SUV de papá para el viaje. Mamá me recibió en la puerta con su ropa de viaje, pantalones cómodos y un suéter ligero a pesar del calor del verano. La diabetes afectaba su circulación, dejándola siempre con frío. Buenos días, cariño, dijo abrazándome. He estado despierta desde las 5, demasiado emocionada para dormir. Papá estaba en la cocina, leyendo una revista de pesca y tomando su segundo café. Buenos días, Emma, dijo al levantar la vista rápidamente. ¿Lista para el modo vacaciones? Sonreí, y empecé a organizar la nevera portátil con bebidas y snacks para el camino, incluyendo opciones sin azúcar para mamá. El reloj pasó las 7:30 y aún no aparecía Melissa. Papá miraba su reloj cada vez con más frecuencia conforme se acercaba a las 8. A las 8:15. Papá finalmente la llamó. Pude oír la voz de Melissa por teléfono. Alegre y sin disculpas, solo estoy terminando de empacar. Dame 30 minutos, máximo. Papá suspiró, pero no protestó. Está bien. Esperaremos. Que manejes con cuidado para llegar. Me mordí la lengua para no señalar que Melissa vivía a solo 15 minutos y no tenía razón para llegar tarde. En cambio, aproveché el tiempo extra para revisar la ruta una vez más y asegurarme de que teníamos todos los cargadores necesarios para los teléfonos y el monitor de glucosa de mamá. Melissa finalmente llegó a las 9:10, luciendo gafas de sol de diseñador y cargando un bolso enorme junto con su maleta. Perdón a todos. No podía decidir qué zapatos llevar y luego me di cuenta de que necesitaba parar a comprar café. Sostenía un vaso para llevar como prueba. Papá tomó sus bolsas sin decir nada y comenzó a cargarlas en la SUV. Noté que tuvo que reorganizar todo lo que yo había empaquetado cuidadosamente para acomodar el equipaje excesivo de Melissa. Mamá solo sonrió indulgente, feliz de que finalmente estuviéramos todos juntos. A las 9:30 estábamos en camino. Más de 1 hora y media retrasados. Melissa inmediatamente reclamó el asiento delantero del copiloto. Me da mareo atrás, dijo, dejándome atrás con mamá. No me importó. Me daba la oportunidad de cuidarla. El viaje hacia el norte fue hermoso, mientras los paisajes suburbanos daban paso a un entorno cada vez más rural. Papá puso su estación de rock clásico favorita y Melissa hablaba animadamente sobre sus amigos y dramas del trabajo. Yo miraba por la ventana, permitiéndome relajarme un poco mientras las millas pasaban bajo nuestras ruedas. Alrededor del mediodía paramos en un diner junto a la carretera en Massachusetts. El lugar tenía una estética retro encantadora, con accesorios cromados y cabinas de vinilo. Mamá se revisó el nivel de azúcar mientras yo revisaba el menú en busca de opciones adecuadas. La ensalada de pollo a la parrilla debería ser buena para ti, mamá. Sugerí que la dejaran con poco aderezo. Melissa puso los ojos en blanco. Dios, Emma.
Deja que mamá coma lo que quiera por una vez. Estamos de vacaciones. Está bien, intervino mamá rápidamente. La ensalada. Suena perfecta. Cuando llegó nuestra comida, Malisa se quejó de inmediato de su hamburguesa. Pedí término medio raro y esto definitivamente está bien cocido. Frunció el ceño, pinchándola con el tenedor. Llamó al mesero y pidió un reemplazo, retrasando nuestra comida otros 15 minutos. Noté que mamá parecía cansada, con el rostro algo pálido. ¿Tomaste tu medicamento del mediodía?, pregunté en voz baja. Ella asintió. Solo estoy un poco cansada de estar tanto tiempo sentada. Estaré bien cuando volvamos a la carretera después del almuerzo. Continuamos hacia el norte. Malisa se quedó dormida en el asiento delantero mientras yo hacía compañía a mamá en la parte trasera, jugando a juegos de palabras para pasar el tiempo. Cuanto más avanzábamos hacia el norte, más espectacular se volvía el paisaje. Bosques densos bordeaban la carretera, abriéndose de vez en cuando para mostrar destellos de lagos relucientes o colinas suaves. Cruzamos a Maine a media tarde y sentí cómo crecía la anticipación alrededor de las 4:30 p.m. Papá giró en un camino estrecho que atravesaba bosques de pino. Después de varios kilómetros por un terreno cada vez más remoto, doblamos una curva y vimos la cabaña por primera vez. Era más hermosa de lo que las fotos mostraban, ubicada en una suave pendiente con vista a un extenso lago claro. La cabaña de troncos tenía una terraza que la rodeaba y grandes ventanas que reflejaban el brillo del agua. Altos pinos la rodeaban, brindando privacidad y sombra. Un pequeño muelle se extendía al lago con un bote amarrado a un lado. «Oh, Dios mío», respiró mamá, olvidando momentáneamente su cansancio. «Es perfecta». Incluso Malisa se sentó más erguida, guardando su teléfono por primera vez en horas. «Guau». Los Anderson no exageraban. Este lugar es precioso. Papá estacionó en la entrada de grava y todos bajamos estirándonos después del largo viaje. El aire olía a pino y agua limpia, mucho más fresco que en casa. Por un momento nos quedamos juntos, disfrutando la vista y el silencio pacífico, roto solo por el canto de los pájaros y el suave golpe del agua contra la orilla. El momento de unión familiar fue breve pero poderoso. Sentí un aumento de optimismo. Quizá esto era justo lo que todos necesitábamos. Me encargué de descargar el coche, dirigiendo a papá y a Malisa para que llevaran las bolsas dentro mientras yo organizaba nuestras provisiones. El interior de la cabaña era tan impresionante como su entorno. Paredes de pino barnizado, muebles cómodos, una chimenea de piedra y una cocina abierta a un comedor con vistas al lago. 3 dormitorios se abrían desde la sala principal junto con 2 baños. Yo elijo la habitación con vista al lago, anunció Malisa de inmediato. Papá asintió. Tu madre y yo tomaremos la habitación principal. Emma, tú estás bien con la habitación pequeña que está al fondo, ¿verdad? No fue realmente una pregunta. Asentí y llevé mi maleta al dormitorio más pequeño, que daba al camino de entrada y no al lago. La habitación era perfectamente adecuada, limpia y acogedora, con una cama individual cómoda y una pequeña cómoda. Desempaqué rápido y luego me puse a organizar el puesto de medicamentos de mamá sobre la encimera de la cocina, colocando los frascos, el monitor de glucosa y el horario que había creado. Al anochecer, ya estábamos instalados. Papá descubrió cómo usar la parrilla de gas en la terraza, y disfrutamos de una cena sencilla de pollo a la parrilla con verduras mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago. El agua se volvió oro líquido con la luz menguante y luego se tornó púrpura mientras el crepúsculo nos envolvía. Fue una idea maravillosa, dijo mamá, apretando la mano de Malisa. Gracias por sugerirlo. Malisa sonrió radiante, aceptando el mérito, sin mencionar mis semanas de planificación y organización. Pero en ese momento pacífico, con mi familia a mi alrededor y el hermoso lago frente a nosotros, no me importó. Las vacaciones habían empezado bien, a pesar de los pequeños contratiempos, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Me permití esperar que, el resto de nuestro tiempo, aquí trajera la conexión familiar que tanto deseaba. Me desperté con el amanecer, mi cuerpo todavía en ritmo de trabajo, a pesar del escenario vacacional. La pequeña habitación estaba llena de luz suave de la mañana que se filtraba por las simples cortinas blancas. Por un momento, permanecí quieta, escuchando los sonidos desconocidos de la cabaña. El crujir suave de la madera, el canto lejano de los pájaros y el sonido apenas perceptible del agua golpeando la orilla. A las 7 a.m. ya estaba en la cocina, con el café preparándose y el desayuno en marcha. Había planeado un desayuno abundante de panqueques de grano entero con frutas frescas, el favorito de mamá y adecuado para su dieta si limitaba el jarabe de arce. Los ocupantes anteriores de la cabaña habían dejado la cocina bien surtida con lo básico y yo había traído productos especiales para la dieta de mamá. Mamá se unió a mí alrededor de las 7:30.
Luciendo descansada y con más energía de la que había visto en semanas, algo huele delicioso, dijo, aceptando la taza de café que le entregué. No tenías que hacer todo este esfuerzo, Emma. No es ningún esfuerzo, respondí con sinceridad. Había algo calmante en cocinar en este hermoso lugar con el lago visible por las ventanas. ¿Dormiste bien? Mejor que en meses, admitió. Hay algo en el aire aquí. Poco después apareció papá, vestido con ropa de pesca y ansioso por probar suerte en el lago. Besó a mamá en la mejilla y se sirvió café. Estos panqueques son para todos, Emma, asentí. Pensé que podríamos desayunar juntos antes de salir por el día. Ayer encontré un mapa de senderos. Hay un camino para principiantes que rodea parte del lago. Debería tomar unas 2 horas. Perfecto para esta mañana antes de que haga demasiado calor. Suena genial, aceptó papá. Noté que el bote tiene equipo de pesca guardado. Pensé en probar suerte después de la caminata. Habíamos hablado de los planes del día durante la cena la noche anterior, acordando encontrarnos para desayunar a las 8 y salir a la caminata a las 9. Pero al acercarse las 8:30, Malisa todavía no aparecía. Mamá reservó un plato de panqueques para ella, mientras papá miraba su reloj con más frecuencia. ¿Debería despertarla?, pregunté finalmente. Papá negó con la cabeza. Déjala dormir. Ella trabaja duro y necesita descansar. Me reprimí de responder que todos trabajábamos duro. En cambio, comencé a limpiar la cocina, envolviendo la porción de Malisa para después, a las 9:15, sin señales de Malisa. Papá comenzó a mostrar signos de impaciencia. Quizá deberíamos salir. Ya, ella podrá alcanzarnos si se despierta. Mamá parecía conflictuada, pero se decepcionará de perderse la caminata. Esperemos un poco más, llegamos a un acuerdo, nos preparamos para la caminata, llenando botellas de agua, aplicándonos protector solar y reuniendo el mapa del sendero y un pequeño botiquín que había empacado. Cuando estuvimos listos, ya casi eran las 10 y la frescura de la mañana empezaba a ceder ante el calor del verano. Justo cuando estábamos a punto de salir sin ella, Malisa finalmente salió de su habitación, bostezando y estirándose en pijama. Buenos días a todos, dijo con indiferencia, como si lleváramos esperándola 2 horas, y vamos a salir a la caminata, dije, tratando de mantener un tono neutral. Malisa parpadeó. Ah, claro, la caminata. Perdón, se me olvidó. Por completo. Dame 15 minutos para arreglarme. Esos 15 minutos se extendieron a 30. Mientras Malisa se duchaba, se cambiaba y finalmente se unía a nosotros, su cabello estaba perfectamente peinado a pesar de la actividad física que nos esperaba. Para entonces, ya eran casi las 10:45 y la temperatura había subido considerablemente. Tendremos que acortar la ruta, dije mientras estudiaba el mapa. Está demasiado caliente para el recorrido completo. Especialmente para mamá. Malisa frunció el ceño. Pero quiero ver el mirador que mencionaba la guía de la cabaña. Podemos intentarlo mañana, si empezamos a tiempo, sugerí, evitando mirarla directamente. La caminata abreviada fue agradable, con el sendero serpenteando entre fragantes bosques de pinos y abriéndose ocasionalmente a impresionantes vistas del lago. Mamá avanzaba despacio pero constante y me quedaba cerca, atenta a cualquier signo de fatiga o malestar. Papá iba delante con Malisa, su conversación interrumpida por las risas brillantes de ella. A mitad de camino, noté que el paso de mamá se hacía aún más lento y su respiración se volvía dificultosa. Vamos a tomar un descanso, sugerí, guiándola hacia un tronco caído que servía de banco improvisado. Ella se dejó caer con agradecimiento. Solo necesito recuperar el aliento. Hace tiempo que no camino tanto. Le entregué una botella de agua y revisé discretamente si tenía otros síntomas. Su rostro estaba sonrojado por el esfuerzo, pero no alarmante. ¿Y cómo te sientes aparte de eso? ¿Mareos o cansancio inusual? Estoy bien, Emma, me aseguró, aunque noté que bebía el agua con ansias. Simplemente estoy fuera de forma. No te preocupes tanto. Papá y Malisa habían notado nuestra pausa y regresaron. ¿Todo bien?, preguntó papá, frunciendo el ceño. Solo descansando un poco, respondió mamá antes de que yo pudiera hablar. Disfrutando del paisaje. El resto de la caminata fue a un ritmo más lento, con descansos más frecuentes. Cuando regresamos a la cabaña, ya era mediodía y el día se había vuelto realmente caluroso. Mamá se fue a recostar, insistiendo en que solo estaba cansada por el ejercicio. Revisé sus niveles de azúcar antes de que durmiera la siesta, ligeramente elevados, pero sin peligro. Papá salió a probar suerte en la pesca desde el muelle, y Malisa anunció que iba a tomar el sol. Aproveché para preparar un almuerzo ligero, para cuando mamá despertara, y para planear las actividades del día siguiente con un horario más realista. Alrededor de las 2 p.m., nos reunimos para almorzar en la terraza. Mamá parecía renovada tras la siesta, y la tensión por los retrasos de la mañana parecía haberse disipado.
Papá mostró orgulloso fotos de una pequeña lubina que había atrapado y liberado. Pensé que podríamos probar ese restaurante de mariscos en el pueblo para la cena, sugerí. Tiene buenas reseñas y muchas opciones adecuadas para la dieta de mamá. En realidad, intervino Malisa. Conocí a unas personas mientras tomaba el sol en el muelle. Chicos locals con un bote que conocen los mejores lugares del lago. Me recomendaron otro lugar. Celapste Trep. Se supone que tiene los mejores mariscos de kilómetros a la redonda. ¿Verificaste si tienen opciones para diabéticos? Pregunté. Malisa puso los ojos en blanco. No todo tiene que girar en torno a las restricciones dietéticas, Emma. Seguro que tienen ensaladas o algo así, papá, como era predecible. Estuvo de acuerdo con Malisa. Celapste Trep suena genial. Es bueno recibir recomendaciones. De Locals lo dejé pasar, haciendo una nota mental de revisar el menú del restaurante en línea antes de irnos. Mamá me miró y dio un pequeño encogimiento de hombros que parecía decir, no vale la pena discutir. Después del almuerzo, Malisa desapareció en su habitación para arreglarse y salió una hora después con un nuevo conjunto y el maquillaje rehecho. Por cierto, anunció casualmente. Puede que mañana no los acompañe al Tor del Faro. Los chicos que conocí me invitaron a salir en su bote, pero esto lo planeamos juntos, dijo mamá, con una nota de decepción en su voz. Tenía muchas ganas de que todos viéramos el faro. Lo sé, mamá. Pero, ¿con qué frecuencia puedo salir en bote con chicos locals guapos? ¿Entiendes, verdad? El tono de Malisa era persuasivo, el mismo que había usado con éxito durante toda la infancia para salirse con la suya. Supongo que sí, concedió mamá. Solo ten cuidado con los extraños, cariño. Ya no pude quedarme callada. Malisa. Vinimos aquí de vacaciones familiares. Apenas llevamos un día y ya haces planes aparte. No seas tan controladora. Emma, replicó Malisa. Solo porque tú no tienes vida social no significa que yo tenga que estar pegada a la familia las 24 horas. Basta ya, intervino papá. Aunque su tono fue más suave que si yo le hubiera hablado así a Malisa. Malisa puede pasar un día haciendo lo que quiera. Aún tendremos mucho tiempo en familia, el intercambio me dejó un sabor amargo. Mientras nos preparábamos para salir a cenar, vi a Malisa enviando mensajes rápidamente, con una pequeña sonrisa en los labios. Ya estaba mentalmente desconectada del tiempo en familia. Y apenas habíamos comenzado las vacaciones, Celapste Trep resultó ser un lugar turístico, con largas esperas y un menú limitado. Mamá tuvo dificultades para encontrar opciones adecuadas y terminó optando por un pescado a la parrilla simple, seco y demasiado cocido. Malisa acaparó la conversación de la cena con historias sobre su trabajo y sus amigos en Boston, apenas preguntando por la vida de los demás. Papá la animaba, riendo ante sus anécdotas y haciendo preguntas. Mientras mamá sonreía cansada y apenas tocaba la comida, me senté en silencio observando las dinámicas familiares que había conocido toda mi vida desarrollándose en este nuevo escenario. Malisa en el centro de atención, papá facilitando su protagonismo, mamá siendo de pacificadora y yo en la periferia. Esperaba que el cambio de escenario alterara esos patrones, pero hasta ahora las vacaciones solo los estaban reforzando. De regreso en la cabaña, Malisa anunció que iba a dar un paseo a la luz de la luna por la orilla. No los esperen, gritó al salir. Con el teléfono en la mano, sospecha que se encontraría con sus nuevos amigos. Papá encendió la televisión para ver un partido de béisbol y mamá se acomodó junto a él con un libro. Me retiré a mi pequeña habitación, acostada despierta y escuchando los sonidos nocturnos desconocidos del lago, preguntándome si era la única que sentía la tensión bajo la supuesta armonía vacacional. El tercer amanecer de nuestras vacaciones fue brillante y despejado. Me desperté temprano otra vez y revisé el pronóstico del tiempo en mi teléfono. Condiciones perfectas para el paseo en bote que habíamos reservado semanas atrás. Una compañía local ofrecía un crucero de 3 horas alrededor del lago, mostrando la fauna y sitios históricos. Mamá estaba especialmente emocionada con esta actividad, ya que requería poco esfuerzo y le permitiría disfrutar de la belleza natural del lugar. Me dirigí a la cocina para comenzar el desayuno, deteniéndome brevemente a revisar la puerta, cerrada de mamá y papá. Todavía dormían, lo cual era bueno. Mamá necesitaba descansar. Puse el café y empecé a preparar la mezcla para muffins de arándanos. Una receta que sabía que a mamá le encantaba. Mientras los muffins se horneaban, llenando la cabaña con su aroma dulce, me di cuenta de que tampoco había oído ningún movimiento en la habitación de Malisa. Dados los patrones del día anterior, no me sorprendió. Nuestro tour en bote estaba programado para las 11 a.m., dándonos tiempo suficiente para un desayuno tranquilo y el corto viaje a la marina. Mamá y papá salieron alrededor de las 8:30, atraídos por el olor a café y a repostería recién hecha. Mamá lucía descansada y con buen color.
Observé discretamente cómo se revisaba el nivel de azúcar y tomaba su medicación matutina. Estos muffins están deliciosos, Emma, dijo, tomando uno de la rejilla para enfriar. No se estás malcriando. Papá se sirvió café y miró por la ventana hacia el lago. Día perfecto para navegar. ¿A qué hora tenemos que salir? Deberíamos partir a las 10:15 para estar seguros, respondí. La marina está a unos 20 minutos y pidieron que lleguemos 15 minutos antes para registrarnos. Papá sintió. Me aseguraré de que Malisa esté despierta a las 9:30. Disfrutamos un desayuno agradable en la terraza, observando a los kayakistas matutinos deslizarse sobre la superficie tranquila del lago. A las 9:30, papá tocó la puerta de Malisa, pero no recibió respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez, y luego abrió la puerta con precaución. No está aquí, dijo, regresando a la terraza con expresión confundida. La cama no parece haber sido usada. Un destello de preocupación cruzó el rostro de mamá. ¿Crees que estará bien? ¿Deberíamos llamarla? Estoy seguro de que está bien, dijo papá. Aunque inmediatamente sacó su teléfono para marcar su número, después de varias llamadas, la llamada fue al buzón de voz. Dejó un mensaje recordándole sobre el paseo en bote. Para las 10 todavía no había señales de Malisa y su ausencia empezaba a crear un ambiente nervioso. Papá intentó llamar de nuevo. Con el mismo resultado, tal vez se quedó con esos amigos que conoció, sugirió, aunque se le notaba incómodo con la idea. La preocupación de mamá ya era más visible. Debería habernos avisado. Eso no es propio de ella. Me abstuve de señalar que, precisamente eso era típico de Malisa, hacer lo que quería, sin pensar en los demás. En cambio, me ocupé de preparar una pequeña hilera con botellas de agua y snacks para el viaje en bote. Al acercarse las 10:15, hora prevista para salir, noté otra cosa preocupante. Papá, ¿dónde están las llaves del coche? Deberíamos irnos. Papá se palpó los bolsillos y frunció el ceño. Deberían estar en el gancho, junto a la puerta. ¿Dónde las dejé? Una rápida búsqueda confirmó lo que ya sospechaba. Las llaves habían desaparecido y también el coche. Malisa lo había tomado sin permiso. Sin dejar nota y sin considerar que lo necesitábamos, la expresión de papá se oscureció. Sabe que hoy tenemos el paseo en bote. ¿Por qué tomaría el coche sin avisar? La situación se agravó cuando mamá abrió el refrigerador y frunció el ceño. Emma, ¿no pusiste mi insulina de respaldo aquí? No la encuentro. Un inventario rápido de los medicamentos de mamá reveló el problema. Su insulina de emergencia faltaba en el lugar designado. Debería estar en la puerta del refrigerador, claramente etiquetada. La mayoría de sus medicinas diarias seguían en su sitio sobre la encimera. Pero la insulina que podría necesitar en caso de un pico de azúcar desapareció. Con un sentimiento de hundimiento, comprendí que debía estar en la pequeña bolsa térmica que había preparado para emergencias. La misma bolsa que ahora estaba en el maletero de nuestro coche desaparecido. Tengo que llamar a Malisa otra vez, dijo papá con la voz tensa de ira. Esta vez dejó un mensaje más urgente, Malisa. Llámanos de inmediato. La insulina de mamá está en el coche y la necesitamos. Además, vamos a perder nuestra reserva para el paseo en bote. La siguiente hora fue tensa. Intentamos llamar a Malisa repetidamente. Y todas las llamadas iban al buzón. Mamá insistía en que estaba bien por ahora. Había tomado su dosis matutina habitual y tenía suficiente medicación para el día, siempre que su azúcar se mantuviera estable. Pero la falta de la insulina de emergencia era un riesgo que no podíamos ignorar. A las 10:45, decidí cancelar la reserva del paseo en bote. La marina quedaba muy lejos para caminar, especialmente con el calor creciente. Y no podíamos arriesgarnos a perder el barco y el depósito. La multa por cancelar era considerable, pero no había alternativa. Lo siento por el tour, mamá, dije, viendo su decepción. Quizá podamos reprogramarlo para más tarde en la semana. Mamá me acarició la mano. No es tu culpa. Querida, estoy más preocupada por Malisa. Esto no es un comportamiento responsable. Papá caminaba de un lado a otro por la terraza, alternando entre llamar a Malisa y mirar por el camino como si pudiera hacer aparecer el coche con solo desearlo. Su estado de ánimo oscilaba entre la preocupación y la ira. Cuando regrese, vamos a tener una seria conversación sobre la consideración hacia los demás, murmuró. Mi principal preocupación era la medicación de mamá. Aunque no estaba en peligro inmediato, no me gustaba que sus suministros de emergencia estuvieran inaccesibles. Después de investigar un poco en mi teléfono, descubrí que había una pequeña farmacia en el pueblo. A unas 2 millas de distancia, podría ser posible conseguir una receta temporal de emergencia si fuera necesario. Voy a ver cómo llegar al pueblo, anuncié. Necesitamos tener insulina de respaldo. Por si acaso. Papá parecía listo para objetar, probablemente para sugerir esperar más tiempo a Malisa, pero mamá asintió con firmeza. Es una buena idea, Emma.
Más vale prevenir que lamentar. Encontré un servicio de taxi acuático en internet que podría recogernos en nuestro muelle y llevarnos a la marina del pueblo. El costo era más alto de lo que quería gastar. Pero esto era por la salud de mamá. 20 minutos y una llamada. Después, un pequeño bote motor se acercó a nuestro muelle, conducido por un hombre local curtido que se presentó como Rey. ¿Necesitan transporte al pueblo, amigos?, gritó. Ayudé a mamá a subir al bote mientras explicaba la situación a Rey. Fue comprensivo y se ofreció a esperarnos mientras visitábamos la farmacia, para luego llevarnos de regreso a la cabaña. El paseo en bote hasta el pueblo fue hermoso, a pesar de las circunstancias. Con Rey señalando puntos de referencia locales y una familia de somorgujos deslizándose sobre el agua, en la farmacia expliqué nuestra situación y el farmacéutico fue comprensivo. Mamá tenía su información médica almacenada en el teléfono, lo que ayudó a agilizar el proceso, aunque no pudieron proveer un reemplazo completo. Nos dieron suficiente insulina de emergencia para el resto de nuestras vacaciones. El costo fue alto sin nuestro seguro habitual, pero pagué sin dudar. Rey nos esperó como prometió y nos llevó de regreso a la cabaña. Al acercarnos al muelle, sentí una mezcla de alivio por haber conseguido la medicación y frustración contenida por las circunstancias que hicieron eso necesario. Regresamos a la cabaña alrededor de las 2:30 p.m. y el coche seguía desaparecido, sin señales de Malisa. Mamá empezaba a verse cansada por la salida, así que la ayudé a sentarse en el sofá para descansar, mientras papá retomaba sus llamadas y caminatas ansiosas. Finalmente, cerca de las 4 p.m., escuchamos el sonido de neumáticos sobre la grava. Por la ventana, vi cómo nuestro coche llegaba con Malisa al volante. Ella salió relajada y feliz, con un sombrero nuevo que no había visto antes y cargando bolsas de compras. Papá la recibió en la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó, con la voz tensa de ira contenida. Te hemos estado llamando por horas. Malisa parecía genuinamente sorprendida. Me murió el teléfono y olvidé mi cargador. ¿Necesitaban algo? ¿Necesitábamos algo?, intervine. Sin poder contenerme, teníamos un tour en bote programado para hoy, el que hemos estado planeando por semanas. Tú tomaste el coche, sin avisar a nadie, con la insulina de mamá adentro. La expresión de Malisa cambió de sorpresa a irritación defensiva. ¿Cómo iba a saber que la insulina estaba en el coche? Además, pensé que el paseo en bote era mañana. Aunque fuera mañana. No tomas nuestro único vehículo sin avisar a nadie, dijo papá. Nos preocupamos por ti y necesitábamos. El coche y mamá se unió a nosotros, moviéndose despacio desde su descanso en el sofá. Cariño, mi medicación de emergencia estaba en la hilera en el maletero. No sabíamos dónde estabas ni cuándo volverías. Por un momento breve, Malisa pareció arrepentida. Lo siento por la insulina. Mamá, no lo sabía. Luego su expresión se iluminó, pero dijo, mira lo que encontré en el pueblo. Sostuvo sus bolsas de compras. La boutique más linda con artesanías locales. Compré una bufanda hecha a mano para ti, mamá. El cambio rápido de tema fue clásico de Malisa, desviar, distraer y encantar para evitar responsabilidades. Por lo general funcionaba, especialmente con papá. Pero esta vez el asunto era demasiado serio para cubrirlo con regalos. Malisa, dije firme, tuvimos que contratar un taxi acuático para ir al pueblo y conseguir medicación de emergencia. Perdimos nuestro depósito para el tour en bote. Esto no es por olvidar o porque se te murió el teléfono. Es cuestión de consideración básica hacia los demás, especialmente a las necesidades de salud de mamá. Estás exagerando como siempre, replicó Malisa. Mamá está bien. No pasó nada. Y dije que lo sentía por la insulina, pero ¿cómo iba a saber que estaba en el coche? Deberías haber pedido permiso antes de tomar nuestro único medio de transporte. Insistir o dejar una nota a asegurarte de que tu teléfono estuviera cargado. Cualquiera de esas cosas habría sido lo responsable. Papá se interpuso entre nosotras, asumiendo su rol de mediador con firmeza. Está bien, ya basta. Lo hecho está. Malisa, por favor, sé más considerada en el futuro. Emma, dejemos esto atrás. Todavía nos queda gran parte del día por delante. Noté que apenas reprendió a Malisa mientras me pedía que dejara el tema. El patrón familiar dolió, especialmente dada la gravedad de la situación. Mamá, siempre la pacificadora, sugirió que almorzáramos tarde en la terraza y disfrutáramos de la hermosa tarde. La comida fue tensa, con Malisa hablando sin parar sobre sus descubrimientos de compras y los encantadores hombres locales que le habían dado recomendaciones de tiendas y restaurantes. Apenas reconocía la preocupación y las molestias que había causado, y para el postre, ya había cambiado completamente la narrativa. Nos había hecho un favor al descubrir esas joyas locales que no aparecían en ninguna guía. Después del almuerzo, encontré a mamá en su habitación, sentada al borde de la cama, luciendo más cansada que esa mañana. ¿Te sientes bien?,
Pregunté, preocupada al instante. Solo un poco agotada por toda la emoción, me aseguró. Pero noté que se revisaba el nivel de azúcar otra vez. La lectura era más alta de lo ideal. Probablemente por el estrés del día. Déjame darte un poco de agua y tu medicación, lo ofrecí. Mientras ayudaba a mamá con sus pastillas, una ola de ira protectora me invadió. Estas vacaciones debían ayudar a mamá a relajarse y recuperar fuerzas. No añadir estrés que afectara su salud. Esa noche me mantuve cerca de mamá, monitoreando discretamente su condición. Su nivel de azúcar finalmente se estabilizó, pero el incidente me dejó en estado de alerta. Mientras ayudaba a preparar la cena en la cocina, podía oír a Melissa en la terraza hablando y riendo por teléfono, presumiblemente con sus nuevos amigos locals. El sonido me irritaba, pero me concentré en cortar verduras con quizá más fuerza de la necesaria. Papá, ven a la cocina, me llamó con torpeza. Emma comenzó. Sé que hoy no salió como planeamos, pero intenta no ser demasiado dura con tu hermana. Es joven y está disfrutando sus vacaciones. Tiene 33 años, papá, respondí en voz baja. Para que no se escuchara en la terraza, eso no es joven. Cuando se trata de responsabilidad básica y consideración hacia los demás. Mamá pudo haber tenido un problema serio y papá suspiró. Lo sé, y ya hablé con ella, pero sabes cómo es. Mientras más la presionamos, más se resiste. Tratemos de salvar el resto de las vacaciones. Sí, asentí. Sin confiar en mí misma para hablar más, sin decir algo que podría lamentar. Pero mientras seguía preparando la cena, no podía quitarme la sensación de que hoy se había cruzado una línea y que lo peor estaba por venir. El cuarto día de nuestras vacaciones amaneció nublado, con un leve indicio de humedad que sugería posibles tormentas por la tarde. El clima coincidía con mi estado de ánimo, cargado de tensión no resuelta del día anterior. Aún así, estaba decidida a aprovechar el tiempo en familia. Especialmente por mamá. Planeé un picnic para hoy, sabiendo que a mamá le gustaban las comidas al aire libre, pero debía evitar el esfuerzo excesivo. Había un lugar perfecto, a poca distancia de la cabaña. Un claro con césped y mesas de picnic que daban a una cala tranquila, lo suficientemente cerca para que mamá lo manejara fácilmente y lo bastante pintoresco para sentirse especial. Para las 9 a.m. ya estaba en la cocina preparando la comida para el picnic, incluyendo cuidadosamente opciones adecuadas para la dieta de mamá: sándwiches de granos enteros con proteína magra, fruta fresca y una ensalada casera de frijoles, sabrosa pero baja en azúcar y sal. También empaqué la medicación de mamá. Agua extra y un pequeño botiquín de primeros auxilios. La experiencia del día anterior reforzó mi precaución sobre estar preparada. Papá salió de la habitación principal alrededor de las 9:30, besando la mejilla de mamá mientras ella lo seguía hacia la cocina. Algo huele delicioso, comentó, mirando por encima de mi hombro la preparación de la comida. Almuerzo para picnic, le expliqué. Pensé que podríamos caminar hasta esa pequeña cala que vimos el primer día. Es un paseo fácil para mamá y las mesas están en un área sombreada. Mamá sonrió agradecida. Suena encantador, Emma. ¿En qué puedo ayudar? Le di una tarea sencilla: envolver los sándwiches en papel encerado, mientras terminaba las ensaladas y empacaba la nevera portátil. Papá se ofreció a buscar en la cabaña los suministros para picnic: platos, cubiertos y un mantel. Una vez más, no había señales de Melissa conforme avanzaba la mañana. Después de lo de ayer, decidí no contar con su participación en las actividades familiares. Pero mamá aún tocó suavemente su puerta alrededor de las 10:15. Melissa, cariño, estamos planeando un almuerzo tipo picnic, si quieres acompañarnos. Para mi sorpresa, la puerta de Melissa se abrió casi de inmediato. Ya estaba vestida y arreglada, revisando su teléfono con una mano mientras respondía. ¿Un picnic? Claro. Podría hacerlo. ¿A qué hora salimos? Mamá parecía complacida. Pensábamos salir alrededor de las 11, si te va bien. Perfecto, respondió Melissa, con la atención todavía en su teléfono. Así tengo tiempo para terminar de responder estos correos del trabajo. Sentí un destello de esperanza de que hoy pudiera ir todo más tranquilo que ayer. Quizá Melissa había reflexionado sobre su comportamiento y decidido involucrarse más con la familia. Para las 10:45, todos los preparativos del picnic estaban listos y estábamos listos para salir en cuanto Melissa se uniera a nosotros. A las 11:05, Melissa finalmente salió de su habitación, Listan anunció alegremente. Luego, mirando su teléfono otra vez, agregó: por cierto, espero que esté bien. Invité a un par de personas a unirse. Traerán cerveza artesanal local que pensaron que a papá le gustaría probar. Mi esperanza de un día familiar tranquilo se desinfló al instante. Invitaste a extraños a nuestro picnic familiar sin avisar. A nadie, dije. Melissa puso los ojos en blanco. No son extraños. Son los chicos que conocí el otro día, Jake y Troy, y también viene la hermana de Jake, Aubrey. Son locals que conocen todos los mejores lugares por aquí.
Papá, predeciblemente, no pareció molesto por las incorporaciones de último momento. ¿Cuántos más, mejor, no? Y la cerveza artesanal suena genial, mamá lucía menos convencida, pero asintió con apoyo. Claro, está bien. Solo voy a buscar algunos platos más, me mordí la lengua y recalculé la comida que había preparado. Alcanzaría para 3 personas más, pero apenas más preocupante era que Malisa, una vez más, había tomado una decisión unilateral que nos afectaba a todos, sin consultar ni considerar a nadie. Partimos hacia el lugar del picnic, yo cargando la pesada nevera, mientras papá llevaba la cesta y las sillas plegables. Mamá caminaba despacio pero constante y Malisa paseaba a su lado, hablando sobre las atracciones locales que sus nuevos amigos habían recomendado. El área de picnic era tan encantadora como la recordaba, un claro de césped con mesas robustas de madera, árboles que daban sombra y una vista espectacular de una cala tranquila donde el agua era tan clara que se veían peces nadando cerca de la orilla. Preparé nuestro espacio, extendiendo el mantel y organizando la comida, mientras papá ayudaba a mamá a acomodarse en una de las sillas que habíamos traído. Malisa revisaba su teléfono. Deberían estar aquí en cualquier momento. Vienen en bote, dijeron que atracan en el pequeño muelle ahí abajo. Señaló hacia un muelle de madera que se extendía en la cala, a unos 15 metros de nuestra mesa, en efecto. En minutos escuchamos el sonido de un motor acercándose. Una embarcación elegante llegó al muelle y 3 personas desembarcaron, 2 hombres y una mujer, todos entre los 20 y 30 años. Saludaron con entusiasmo al ver a Malisa, que respondió con igual emoción. Las presentaciones fueron rápidas. Jack era alto, con cabello rubio decolorado por el sol y un bronceado profundo de quien pasa mucho tiempo al aire libre. Troy era más bajo pero musculoso, con barba recortada y varios tatuajes visibles en los brazos. Aubrey, la hermana de Jack, tenía el mismo cabello rubio que él, pero con un corte corto y moderno. Es un placer conocer a la familia de Malisa, dijo Jack, estrechando la mano de papá con firmeza. Ella nos ha contado todo sobre ustedes. Troy mostró un six-pack de cervezas en botellas marrones con etiquetas escritas a mano. Cervecería local que empezó el año pasado. La mejor IPA de Maine. Si me preguntas. Papá se mostró encantado, inmediatamente entablando conversación con Troy sobre técnicas de elaboración. Mamá sonrió cortésmente, mientras Aubrey se sentaba a su lado, haciendo preguntas sobre nuestra cabaña y cómo disfrutábamos las vacaciones. Malisa se mantenía entre los grupos, claramente satisfecha de sí misma por facilitar estas conexiones. Me ocupé de poner la comida, tratando de reorganizarla para acomodar a las personas adicionales. Mientras trabajaba, escuchaba fragmentos de conversación. Jack describía su trabajo como guía de pesca estacional, mientras que Troy aparentemente gestionaba propiedades vacacionales alrededor del lago. Aubrey mencionó que trabajaba de forma remota como diseñadora gráfica. El picnic comenzó agradablemente. La cerveza local era excelente, según papá, que pronto se sumergió en una conversación con Troy sobre lugares para pescar. Mamá parecía disfrutar de la compañía de Aubrey, aunque noté que comía menos de lo habitual. Posiblemente consciente de sus restricciones dietéticas ante extraños, los problemas comenzaron unos 20 minutos después cuando Jack, que había estado observando a mamá rechazar ciertos alimentos, preguntó sin rodeos, ¿estás siguiendo alguna dieta especial? Malisa mencionó algo sobre problemas de salud. Mamá se mostró incómoda con la pregunta directa. Solo manejo la diabetes, dijo en voz baja, no hay nada de qué preocuparse. Mi tío tenía diabetes, continuó Jack. Aparentemente sin notar la incomodidad de mamá, terminó perdiendo un pie por eso. Enfermedad horrible, el rostro de mamá palideció y yo intervine rápidamente. La controlamos muy bien, dije firmemente. Mamá está haciendo un gran trabajo con su plan de tratamiento, pero Jack no había terminado. Deberías probar este suplemento natural que mi tío empezó a tomar. Le ayudó mucho con su azúcar en sangre. Puedo conseguirte un poco mientras estés aquí. Mi amigo lo vende, muy amable, respondió mamá diplomáticamente, pero prefiero seguir las recomendaciones de mi médico. Jack se encogió de hombros, como quieras. Pero esas farmacéuticas solo quieren que sigas enferma y dependiente de sus medicamentos. Lo natural funciona mejor y no tiene todos esos efectos secundarios. Sentí una oleada de ira protectora. Un desconocido estaba dando consejos médicos peligrosos a mi madre a los pocos minutos de conocerla. Antes de que pudiera responder, Malisa intervino. Jack tiene una tienda de alimentos naturales en el pueblo, le explicó, como si eso lo habilitara para dar consejos médicos. Sabe mucho sobre tratamientos alternativos. La conversación cambió cuando Troy sacó un frasco de lo que llamó licor casero y comenzó a servir pequeñas cantidades en vasos de plástico. Papá aceptó uno, igual que Malisa y Aubrey. Mamá y yo declinamos cortésmente. Conforme avanzaba la tarde, la dinámica se volvió cada vez más incómoda.
Jack, Troy y Aubrey consumían la mayor parte de la cerveza y el licor casero, volviéndose más ruidosos y arrogantes. Melissa igualaba su consumo, riendo con sus bromas y pareciendo olvidar que estábamos allí, excepto cuando quería involucrarnos en sus historias. Cuéntale sobre aquella vez que robaste el coche de papá en la secundaria, animó Troy. Usando un apodo que nunca había escuchado para mi hermana, Melissa empezó una historia que nunca había oído, sobre cómo supuestamente tomó el coche de papá, sin permiso a los 16 años, para ir a una fiesta. La narró como una aventura divertida, no como un acto peligroso e ilegal. Papá se mostró incómodo, posiblemente porque no recordaba ese incidente. No recuerdo que eso haya pasado, dijo al terminar. Nunca supiste, en río Melissa. Recuperé el coche antes de que despertaras. Mamá me atrapó, pero nunca te lo contó. Mamá frunció el ceño. Melissa, no recuerdo que me hayas hecho prometer que nunca lo harías de nuevo. Y que mantuvimos ese secreto. Melissa continuó, interrumpiendo a mamá. Tú siempre me cubrías. Observé el rostro de mamá, viendo el dolor y la confusión. La historia estaba claramente inventada. Pero Melissa estaba reescribiendo la historia familiar para impresionar a sus nuevos amigos. La gota que colmó el vaso fue cuando Troy y Jack empezaron a lanzar un frisbee cerca, volviéndose cada vez más imprudentes por el efecto del alcohol. Un lanzamiento salvaje de Troy hizo que el frisbee cayera sobre nuestra mesa, derribando bebidas y enviando comida al suelo. Lo siento, dijo Troy, sin parecer muy arrepentido. Ni él ni Jack hicieron nada para ayudar a limpiar el desastre, mientras trataba de salvar lo que podía de nuestro picnic. Noté que mamá se veía pálida y cansada. Revisé discretamente el nivel de azúcar de mamá y vi que estaba más bajo de lo que debería. Necesitaba comer algo sustancial pronto. Mamá, ¿te sientes bien?, pregunté en voz baja. Asintió, pero admitió, estoy un poco cansada y probablemente debería comer algo más fuerte que estos snacks. Me dirigí al grupo, creo que deberíamos regresar a la cabaña. Mamá necesita descansar. Melissa frunció el ceño. Acabamos de llegar. Apenas han pasado 2 horas. Tu mamá no se ve bien, comentó Aubrey, más observadora que su hermano y amigo. Quizá deberías llevarla de vuelta, dijo. Jack hizo un gesto desdeñoso. Está bien, solo dale una de esas barras de granola. La desestimación casual de las necesidades de salud de mamá por parte de ese extraño fue la gota que colmó el vaso. Me levanté. Con voz firme, vamos a volver ahora. Mamá necesita comida adecuada y descanso. Melissa se mostró avergonzada. Emma, deja de ser tan dramática. Mamá, ¿de verdad no te sientes bien? O Emma está exagerando como siempre. Mamá, que nunca buscaba conflictos, dudó. Estoy un poco cansada, admitió, pero puedes quedarte si quieres. Melissa, papá puede ayudarme a volver. En realidad, dije, mirando fijamente el desorden en la mesa y el suelo, creo que deberíamos ir todos. El picnic está prácticamente arruinado de todos modos. Melissa me lanzó una mirada fulminante, pero fue interrumpida por Troy antes de que pudiera responderte. No peleen. ¿Por qué no vamos todos a tu cabaña? Podemos traer el bote a tu muelle. Tenemos mucha más cerveza a bordo. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Lo último que mamá necesitaba era que 3 desconocidos ebriazos invadieran nuestra cabaña. No, es necesario, dije firme. Tenemos planes para la noche. No los tenemos, contradijo Melissa. Es una gran idea. Troy, pueden venir a ver nuestra increíble cabaña y pasar el rato en la terraza. Papá parecía dividido, mirando entre el rostro cansado de mamá y la expresión entusiasmada de Melissa. Para mi sorpresa, me apoyó. Creo que hoy no es el mejor día para más compañía. Tu madre necesita descansar. El rostro de Melissa se sonrojó de rabia y vergüenza. Está bien. Pero yo me quedo con mis amigos. Volaré con ellos. La caminata de regreso a la cabaña fue tensa y silenciosa. Papá ayudaba a mamá, que se movía más despacio de lo habitual. Yo cargaba las provisiones del picnic, sin dejar nada atrás, a pesar de la seguridad de Troy de que limpiarían después. Al llegar a la cabaña, preparé de inmediato una comida adecuada para mamá y me aseguré de que tomara su medicación. Mientras papá ayudaba a mamá a instalarse para descansar, limpié los restos del picnic, con la frustración creciendo con cada envase pegajoso y servilleta húmeda. Habíamos planeado un picnic familiar sencillo y Melissa lo había convertido en un evento social caótico con desconocidos que faltaban al respeto a la condición de salud de nuestra madre. Alrededor de las 6 p.m. escuché el sonido de un bote acercándose a nuestro muelle. Al mirar por la ventana, vi el mismo bote motor de antes, ahora con Melissa, Jack, Troy y Aubrey a bordo. Reían fuerte mientras subían a nuestro muelle, claramente más ebrios que en el picnic. Papá se puso a mi lado en la ventana. Parece que Melissa trajo a sus amigos de vuelta, comentó. Con tono difícil de leer, papá, mamá necesita silencio para descansar. Estas personas fueron irrespetuosas con su salud y claramente están borrachas. No podemos tenerlos aquí, papá suspiró.
Déjame hablar con Malisa salió al muelle mientras yo me quedaba en la ventana. Observando, vi a papá hablar con Malisa, que respondía con gestos animados que sugerían desacuerdo. Tras un minuto, papá se dirigió a Jack y dijo algo que hizo encogerse de hombros al otro hombre. Luego, para mi desagrado, papá pareció ceder, haciendo un gesto hacia la cabaña como invitación. Minutos después, todo el grupo entró a nuestra terraza. Con Malisa liderando el paso, con expresión triunfante. Papá la seguía, con aspecto resignado. Troy llevaba más cerveza y Jack ya tenía un parlante portátil, reproduciendo música a todo volumen. Mamá está tratando de descansar, dije al entrar. Esforzándome por mantener la voz tranquila, bajaremos el volumen, prometió Malisa, aunque la intensidad de su voz desmentía sus palabras. Solo vamos a estar en la terraza. No tienes que unirte si no quieres. La siguiente hora fue exasperante. Desde la cocina, donde preparaba una cena ligera para la familia, escuchaba cómo la música, las risas y las conversaciones en la terraza aumentaban de volumen. Mamá salió del dormitorio, con una expresión preocupada por el ruido, pero sin ganas de quejarse. Cuando Aubrey entró para usar el baño, se detuvo junto a la cocina. Tu hermana es algo fuera de serie, él comentó. Nos dijo que ustedes son adinerados. Que tu papá tiene una gran empresa en casa. La miré confundida. Eso no es cierto. Mi papá es profesor de ciencias en la secundaria. Aubrey pareció sorprendida. Oh, dijeron que ustedes tienen varias casas de vacaciones y estaban pensando en comprar propiedad. Aquí la realización de que Malisa mentía. Para impresionar a estas personas, añadió otra capa a mi frustración. Cuando Aubrey volvió con el grupo afuera, escuché la voz de Troy que se oía desde la puerta abierta de la terraza. Entonces, ¿cuándo vas a cocinar esa cena elegante que nos prometiste, Mel? Soy Sten. La respuesta de Malisa fue claramente audible. Emma hará algo para todos. Le encanta hacer de ama de casa. Es toda su personalidad. Ahí fue cuando llegué a mi límite. Salí a la terraza, donde los cuatro estaban recostados con bebidas, mientras papá se sentaba incómodo al borde del grupo. Malisa, dije, con la voz tensa por la ira contenida. ¿Puedo hablar contigo adentro, por favor? Ella puso los ojos en blanco, de forma dramática, para beneficio de sus amigos. Lo que sea. Dilo aquí, está bien, respondí. No voy a cocinar para tus amigos. De hecho, creo que deberían irse. Mamá no se siente bien. El ruido les está perturbando el descanso, y francamente, han sido irrespetuosos desde que llegaron. Jack se enderezó en su asiento. Vaya, eso es duro. Solo estamos pasando un buen rato en la cabaña familiar durante nuestras vacaciones, mientras mi madre, que tiene problemas de salud, intenta descansar, señalé. Malisa los invitó sin consultarnos y ya se quedaron más de la cuenta. Malisa se levantó de un salto. Tú no decides quién es bienvenido aquí. Esta es la cabaña de papá, no tuya. Papá aclaró la garganta. En realidad, Emma tiene razón. Ya es tarde y tu madre necesita silencio. El rostro de Malisa se sonrojó de ira. Estás de su lado después de que finalmente hice algunos amigos que podían mostrarnos los mejores lugares, dijo Troy, levantándose y tambaleándose ligeramente. No hay problema. Sabemos cuando no nos quieren. Vamos, Mel, agarra tus cosas. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Esa sugerencia creó un problema completamente nuevo en Malisa. No vas a ir a la casa de un extraño a pasar la noche después de beber todo el día, dije con firmeza. Tengo 33 años. No me dices qué hacer, gritó Malisa lo suficientemente alto como para que mamá la escuchara desde adentro. Papá finalmente tomó una postura. Malisa, te quedas aquí esta noche. Tus amigos deben irse. Lo que siguió fue una escena desagradable. Malisa alternaba entre discutir y suplicar, mientras sus amigos recogían sus cosas con evidente molestia. Jack murmuró algo sobre una familia reprimida, mientras recogía su parlante. Troy intentó convencer a Malisa de irse con ellos una vez más, pero papá se interpuso físicamente. Ejerciendo finalmente su autoridad de maestro después de que se fueron, Malisa se encerró en su habitación y cerró la puerta con fuerza. Papá se dejó caer en una silla de la terraza. Con aspecto agotado, entré a ver a mamá y la encontré sentada en la mesa de la cocina, con lágrimas en los ojos. Siento mucho todo esto, dije, sentándome a su lado y tomando su mano. No es como imaginé nuestras vacaciones familiares, dijo suavemente. Solo quería que pasáramos tiempo juntos y disfrutáramos de la compañía mutua. Mientras consolaba a mamá. El peso de los últimos 4 días cayó sobre mí con fuerza. El patrón era claro, Malisa seguiría priorizando sus propios deseos sobre las necesidades familiares. Papá la apoyaría hasta el límite, y mamá y yo tendríamos que acomodarnos y perdonar sin protestar. Pero por primera vez, me cuestionaba si quería seguir participando en esta dinámica. El amanecer del 5.º día en el lago fue gris y lluvioso, con un clima que coincidía con el ánimo dentro de la cabaña.
Mamá y papá tomaban café en la mesa de la cocina cuando salí de mi habitación y su conversación se interrumpió abruptamente al verme entrar. La puerta de Malisa seguía firmemente cerrada. Buenos días, dije, sirviéndome café y uniéndome a ellos. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Mejor. Después de una noche completa de descanso, respondió con una pequeña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tensión de los eventos de ayer era visible en el leve encorvamiento de sus hombros. Papá aclaró la garganta. Pensaba que podríamos ir hoy al faro. El que aparece en la guía. Se supone que la lluvia despejará para el mediodía, asentí, agradeciendo su intento de rescatar algo de nuestras vacaciones. Suena bien. Dicen que las vistas son espectaculares y que hay un pequeño museo sobre la historia marítima de la zona. La esperanza se desvaneció cuando Malisa finalmente apareció, alrededor de las 10 a.m., con aspecto de resaca pero desafiante. Sirvió café y se recostó en la encimera en lugar de unirse a nosotros en la mesa. Buenos días, dijo con voz monótona. ¿Cuál es el plan para hoy? Papá explicó la idea del faro con tono cuidadosamente neutral. Malisa escuchó, sorbiendo su café, y dijo, en realidad, hice otros planes. Jake y Troy me recogerán al mediodía. Me llevarán a una playa escondida que solo conocen los locals. Las mismas personas que habían sido invitadas a irse la noche anterior ahora se esperaban fueran bien recibidas. Intercambié una mirada con papá, que parecía preocupado pero dudaba. En generar más conflicto, Malisa comenzó mamá con suavidad. Realmente nos gustaría hacer algo en familia hoy. Apenas hemos pasado tiempo juntos en este viaje. Ya hemos estado juntos suficiente, replicó Malisa. También tengo derecho a divertirme en mis vacaciones. Claro que sí, dijo papá conciliador, pero después de ayer. ¿Después de ayer? ¿Qué? Interrumpió Malisa. Después de que Emma fue grosera con mis amigos y me avergonzó. Después de que los echaste como si fueran criminales y no personas que solo querían mostrarnos un buen momento. El enfoque conciliador de papá claramente no funcionaba, así que decidí ser más directa. Después de que faltaron el respeto a la salud de mamá, bebieron en exceso en nuestra propiedad y nos dejaron limpiar su desastre. Dije, esas personas no son amigos. Malisa, los conociste hace 3 días. Malisa puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo con Santa Emma, la guardiana de lo correcto y responsable. Algunos sí sabemos divertirnos y hacer conexiones con gente nueva. Esto no es cuestión de diversión, respondí, esforzándome por mantener la voz calmada. Es respeto a la familia y consideración hacia las necesidades de mamá. Vinimos aquí para unas vacaciones familiares y tú pasas la mayor parte evitándonos o trayendo desconocidos a nuestro espacio. Por favor, se burló Malisa. Mamá está bien. Solo está siendo controladora como siempre. Papá intervino. Calmémonos todos. Malisa, nos gustaría que te unieras a nosotros en el faro hoy. Tus amigos pueden esperar hasta mañana. Malisa dudó, posiblemente porque la petición venía de papá y no de mí. Por un momento pensé que aceptaría. Entonces su teléfono sonó con un mensaje. Lo revisó y su expresión se endureció. Ya están en camino. No puedo cancelar. Ahora sí puedes, dije. Puedes contestarles y explicar que pasarás el día con tu familia. No quiero, respondió Malisa. Quiero ir a esa playa con gente que realmente sea divertida. La voz suave de mamá rompió la tensión. Malisa, cariño, he estado esperando con ilusión ir al faro. Pensé que podríamos tomar algunas fotos familiares allí. El dolor en su voz era inconfundible. Por un momento, Malisa pareció conflictuada. Luego enderezó los hombros. Lo siento, mamá. Pero ya me comprometí. Traen picnic y todo. Haré lo del faro otro día. No habrá otro día, señalé. Nos vamos en 2 días y se pronostica tormenta para mañana. Bueno, eso no es culpa mía, ¿verdad? Replicó Malisa. Quizá deberías haber planeado mejor. La injusticia de esa afirmación, cuando yo había hecho toda la planificación del viaje, fue la gota que colmó el vaso. Años de resentimiento y frustración acumulados rompieron mi habitual contención. Yo sí planeé, dije, elevando la voz a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Planifiqué estas vacaciones enteras mientras tú no hacías nada. Investigué actividades que funcionaran para la salud de mamá. Empaqué sus medicamentos y monitoreé su condición. Hice reservas en restaurantes y programé tours. Incluso llevé comidas especiales que ella puede comer sin riesgo. Malisa pareció sorprendida por mi estallido. Pero se recuperó rápido. Nadie te pidió que hicieras todo eso. Solo te gusta controlar todo. No contraargumenté. Años de pensamientos no expresados finalmente encuentran voz. Lo hago porque alguien tiene que ser responsable y nunca vas a ser tú, ¿verdad? No cuando tenías 16 y papá tenía que recogerte de fiestas donde estabas borracha. No cuando tenías 22 y mamá y papá tuvieron que pagar tus deudas de tarjeta de crédito. Y no ahora, a tus 33.
cuando ni siquiera te molestas en llegar a tiempo a las actividades familiares. Emma advirtió papá, pero yo ya había perdido el control. ¿Sabes todo por lo que mamá ha pasado este año con su salud? ¿Sabes lo asustada que estuvo cuando la hospitalizaron en marzo? Claro que no, porque mandaste flores en vez de visitarla. Y luego llamaste 5 minutos antes de tener que salir corriendo a una fiesta. La cara de Malisa se sonrojó. No es justo. Yo vivo en Boston. No puedo dejarlo todo cada vez que mamá tiene un problema de salud. Yo vivo a 1 hora más lejos que tú, le repliqué, pero logré estar ahí. Siempre logro estar ahí. Porque eso es lo que hace una familia. Entonces, ¿ahora no soy familia? Su voz adquirió un tono peligroso. Eres familia cuando te conviene, contesté, cuando necesitas dinero. Un lugar donde quedarte o alguien que escuche tu último drama, pero cuando la familia te necesita, cuando mamá te necesita, no apareces. Malisa se volvió hacia nuestros padres con lágrimas en los ojos, lágrimas que reconocí como su táctica habitual para enfrentar verdades incómodas. ¿Vas a dejar que me hable así? Papá lucía profundamente incómodo. Emma, eso basta. ¿Tu hermana? Interrumpí. Algo que rara vez hacía con mí. Padre, durante años todos hemos andado con pies de plomo con los sentimientos de Malisa mientras ignoramos a los demás. Hemos puesto excusas para su egoísmo. Hemos limpiado sus desastres. Hemos reorganizado nuestras vidas para acomodar sus caprichos. ¿Y qué hemos conseguido? Unas vacaciones familiares donde la salud de mamá está en riesgo. Papá estresado. Y yo tratada como una sirvienta encargada de cocinar y limpiar para los amigos al azar de Malisa. La voz callada de mamá interrumpió mi arenga. Emma, por favor, lo siento, mamá, pero tenía que decirlo, continué ahora con tono más suave. Los quiero a todos. Pero esta dinámica no es saludable para nadie. Malisa necesita entender que sus acciones afectan a los demás, especialmente a ti. Las lágrimas de Malisa se tornaron en ira. ¿Crees que eres tan perfecta, verdad? La hija responsable, la buena. Pues adivina qué, todos estamos hartos de tu actitud controladora y juzgadora. No tienes derecho a dictar cómo vivo mi vida o paso mis vacaciones. No, no lo tengo de acepté, pero cuando tus decisiones afectan directamente la salud y el bienestar de mamá. Ahí pongo el límite. Mamá está bien, gritó Malisa. Deja de usar su salud como excusa para controlar todo. Entonces mamá se levantó. No estoy bien, dijo con una firmeza inusual. No he estado bien durante meses. Mi azúcar ha estado por todas partes. Estoy cansada todo el tiempo y me preocupo por cada bocado que pongo en mi boca. Estas vacaciones debían ser una oportunidad para relajarme y disfrutar de mi familia. Pero en cambio he estado estresada y ansiosa desde que llegamos. Malisa la miró, momentáneamente sin palabras. Papá puso una mano en el hombro de mamá, pero ella la apartó suavemente. Diane, comenzó él, usando su nombre con ese tono especial reservado para momentos serios. No, Richard, respondió mamá, necesito decir esto. Amo a mis 2 hijas por igual. Pero Emma tiene razón en algo. Estas vacaciones han tratado más de manejar las necesidades y estados de ánimo de Malisa que de disfrutar nuestro tiempo juntos. La cara de Malisa se descompuso. Entonces, ¿estás de su lado después de todo lo que hice para que estas vacaciones fueran divertidas? ¿Qué es exactamente lo que has hecho? Pregunté incrédula. Nombra una sola cosa que hayas aportado a estas vacaciones, además de estrés y drama. Encontré este lugar, respondió Malisa. Esto fue idea mía. Encontrar una cabaña en línea y luego no hacer absolutamente nada para que las cosas funcionaran no cuenta como aporte, repuse. Papá la pagó. Yo la reservé, investigué actividades. Empaqué suministros. Tú lo que hiciste fue arruinarlo, gritó Malisa, convertiste lo que debería haber sido unas vacaciones familiares divertidas en una operación militar con tus horarios, reglas y juicios. Has hecho miserable a todos con tu comportamiento controlador. Papá finalmente encontró la voz. Malisa. Eso basta. Emma ha trabajado muy duro para hacer que estas vacaciones sean agradables para todos, especialmente para tu madre. Malisa se volvió hacia él, sorprendida de no encontrarlo automáticamente de su lado. Entonces tú también estás en mi contra. Perfecto. Emma los tiene a todos lavados del cerebro. Nadie está en tu contra, dijo mamá. Cansada, solo queremos que consideres cómo tus acciones afectan a los demás. ¿Mis acciones? La voz de Malisa subió casi a un grito. ¿Y qué me dices de ella? Me señaló con el dedo. Ella es la que me avergonzó frente a mis amigos, la que me trata como si fuera incompetente, la que arruinó estas vacaciones con su actitud. Estirada, la cabaña quedó en silencio tras su estallido. Papá lucía atónito. Mamá tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y a mí me invadió una extraña sensación de calma y claridad. En ese momento entendí que nada cambiaría. Este patrón estaba demasiado arraigado. Era demasiado cómodo para todos. A pesar de la disfunción, Malisa seguiría siendo egoísta.
Papá seguiría facilitándola. Mamá seguiría haciendo las paces. Y yo seguiría recogiendo los pedazos, a menos que eligiera un camino diferente. Me voy, dije en voz baja. ¿Qué? Mamá pareció alarmada. No ahora, la aclaré, pero mañana en la mañana conduciré de regreso a casa. Puedo volver a recogerlos al final del periodo de alquiler si quieren, o papá puede llevarlos. Pero no puedo seguir con esto, estás abandonando las vacaciones familiares porque no conseguiste lo que querías, dijo Melissa incrédula. Qué infantil, me estoy alejando de una situación que se ha vuelto tóxica y poco productiva, le corregí. Vine aquí con la esperanza de pasar tiempo de calidad con mi familia, especialmente con mamá. En cambio, he pasado todo el tiempo manejando crisis, siendo criticada y viendo cómo mamá se estresa cada vez más en lugar de descansar. Eso no es vacaciones. Es una extensión del rol de cuidadora que ya desempeño en casa. Emma, por favor. Empezó papá, pero levanté la mano. Ya tomé mi decisión, papá. Ayudaré con la cena esta noche y el desayuno mañana. Luego conduciré de regreso. Además, tengo trabajo pendiente. No puedes irte, dijo mamá con la voz quebrada. Te necesitamos aquí. Esas palabras, que normalmente me habrían hecho cambiar de opinión al instante, ahora fortalecieron mi determinación. Ese es justamente el problema. Mamá. Todos aquí están tan acostumbrados a necesitarme que mis propias necesidades se han vuelto invisibles. Yo también necesito descansar. Necesito ser valorada. Necesito que me vean como algo más que la persona responsable que siempre se sacrifica por los demás. Melissa no había terminado. Esto es tan típico de escupió, te pones la etiqueta de mártir y luego culpas a todos los demás cuando no te gusta el papel que elegiste. Yo no elegí este papel, respondí con calma. Me lo asignaron, mientras a ti te asignaban el papel de la especial, la que tiene pase libre para todo su mal comportamiento. Pero ahora elijo alejarme. Al menos por unos días, está bien. Vete, gritó Melissa, de todos modos arruinaste nuestras vacaciones con tus críticas y juicios constantes. Papá finalmente perdió la paciencia. Melissa, eso basta. Emma no ha hecho más que intentar que estas vacaciones funcionen para todos. Especialmente para tu madre. Si alguien ha arruinado las cosas, se interrumpió. Pero la implicación era clara. Melissa jadeó, genuinamente sorprendida de oír a su padre tan cerca de culparla. No puedo creer esto, dijo con voz repentinamente pequeña. Nadie se ha puesto en tu contra, dije cansada. Solo queremos que madures y pienses en alguien más además de ti por una vez. El sonido de un motor de bote, acercándose a nuestro muelle, rompió el silencio tenso que siguió. El teléfono de Melissa sonó con un mensaje de texto. Son Jack y Troy, dijo con voz fría, me voy con ellos. No me esperen. Melissa. Por favor, llamó mamá mientras se dirigía a la puerta, quédate y hablemos. No hay nada que hablar, respondió Melissa sin voltear. Emma dejó claras sus intenciones y aparentemente ustedes están de acuerdo con ella. Sé cuando no soy bienvenida. Con esa frase dramática, salió furiosa de la cabaña. Por la ventana, la vi apresurarse hacia el muelle, donde el motorboat, ahora familiar, la esperaba. Jack saludó entusiasta, ajeno al drama familiar en el que se metía. Después de que Melissa se fue, la cabaña cayó en un silencio pesado. Mamá se recostó en su silla, luciendo totalmente agotada. Papá caminaba de un lado a otro en la sala, pasándose las manos por el cabello, en un gesto de frustración que rara vez le había visto. Voy a preparar café fresco, dije, necesitando hacer algo práctico con las manos, mientras medía el café y llenaba el depósito con agua. Papá se paró en la puerta de la cocina. ¿De verdad piensas irte mañana? Asentí, sin confiar en mi voz para decir más sin quebrarme. Lo siento, Emma dijo, con las palabras saliendo titubeantes, como si no estuviera acostumbrado a decirlas. No me daba cuenta de la presión que habías estado soportando. No es solo por estas vacaciones, respondí, sin apartar la vista de la cafetera. Es nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria. Solo que llegué a mi límite. Mamá se unió a nosotros en la cocina, con los ojos rojos, pero ahora secos. Debí haberlo visto, dijo suavemente. He dependido tanto de ti, especialmente desde mi diagnóstico. No fue justo, no me molesta ayudar. Mamá, le aseguré, te quiero y quiero apoyarte. Lo que me molesta es que siempre se asume que yo manejaré todo, mientras Melissa tiene pase libre para hacer lo que quiera. Mamá tomó mi mano. Nunca quise que te sintieras ignorada. Lo sé, dije, apretando su mano. Pero eso fue lo que pasó. Y necesito espacio para decidir qué sigue. El plan para ir al faro se abandonó en silencio mientras los tres pasábamos la tarde en un estado extraño y apagado. Preparé una cena sencilla que comimos mayormente en silencio. La ausencia de las charlas y dramas habituales de Melissa se sentía extrañamente evidente, como un diente que falta y la lengua no deja de notar mientras limpiaba después de cenar. Papá se acercó con cautela. ¿Estás segura de que te vas mañana? Asentí.
¿Necesito hacerlo por mí? ¿Qué le digo a Malisa? La pregunta me irritó. Aún me preocupaban los sentimientos de Malisa. Pero mantuve el tono neutral. Dile la verdad que necesitaba. Espacio después de nuestra discusión. Papá asintió, luciendo más viejo que nunca. He cometido muchos errores con ustedes, chicas, admitió. Pensé que hacía lo correcto manteniendo la paz. Pero solo estaba permitiendo malos patrones. No, es tarde para cambiar esos patrones, papá. Esa noche empaqué mis cosas meticulosamente, dejando fuera solo lo que necesitaría en la mañana. Mientras doblaba ropa y organizaba mis artículos de tocador, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. La decisión de irme temprano era dolorosa, pero necesaria. Una declaración de mi propio valor y necesidades que llevaba mucho tiempo posponiendo. Me fui a la cama temprano, pero estuve despierta a horas, escuchando los sonidos desconocidos del lago por la noche y preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Alrededor de la medianoche, oí el distante sonido de un motor de bote. Malisa regresaba, presumiblemente. No hubo voces ni portazos. Solo el clic silencioso de su puerta cerrándose. La mañana llegó con una luz pálida filtrándose por mi ventana. Me vestí rápido y cargué mis maletas al coche antes de unirme a mis padres en la cocina. Para el desayuno final, la puerta de Malisa seguía cerrada. Hice tus pancakes de arándanos favoritos, dijo mamá con una sonrisa valiente pero ojos tristes. Gracias, dije, sinceramente conmovida por el gesto. Comimos juntos, haciendo una charla forzada sobre el clima y mi viaje de regreso a casa. Mientras ayudaba a recoger los platos, la puerta de Malisa finalmente se abrió. Apareció en el marco de la cocina, con un aspecto apagado. ¿De verdad te vas?, preguntó, sin el tono habitual de desafío. Sí, respondí simple. Creo que es lo mejor, asintió, sin mirarme a los ojos. Buen viaje. No fue una disculpa, pero tampoco un ataque. De parte de Malisa, fue casi conciliatorio. Las despedidas fueron emotivas, pero contenidas. Mamá me abrazó con fuerza, susurrando. Llama cuando llegues bien. El abrazo de mamá fue torpe, pero sentido. Malisa se quedó atrás, ofreciendo solo un asentimiento rígido, mientras me alejaba de la cabaña. Vi cómo se hacía pequeña en el espejo retrovisor y sentí una extraña mezcla de pérdida y liberación. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido mis propias necesidades por encima de las expectativas familiares. El camino por delante era incierto, pero era mío para recorrer en mis propios términos. El pequeño hotel que encontré a unos 30 minutos de la cabaña familiar no era nada especial. Un establecimiento común junto a la carretera con habitaciones limpias y vista a los pinos, no al lago. Pero ofrecía algo que necesitaba desesperadamente: espacio para pensar. Después de registrarme y llevar mi maleta a la habitación, me senté al borde de la cama y dejé que las emociones que había estado reprimiendo me invadieran. Las lágrimas llegaron rápidas y calientes, liberando tensión y dolor por las vacaciones familiares que deberían haber sido, por la relación con mi hermana que nunca tuve, por los años de sentirme invisible a pesar de ser siempre necesaria. Cuando la ola pasó, tomé una ducha larga, pedí una pizza del único lugar con entrega en la zona y pasé la noche viendo televisión sin sentido. La simplicidad fue sanadora a su manera, sin horarios que cumplir, sin necesidades que anticipar, sin tensiones que manejar. Llamé a mamá para cumplir mi promesa de avisar que había llegado bien. La conversación fue breve pero amable. Ambas evitamos cuidadosamente mencionar a Malisa a la discusión. Descansan, me dijo mamá antes de colgar. Te lo mereces. Al día siguiente dormí más tarde que en años, despertando naturalmente alrededor de las 9:30 am sin alarma, después de un desayuno tranquilo en el modesto restaurante del hotel. Pasé la mañana poniéndome al día con correos de trabajo desde mi habitación. No era exactamente una actividad vacacional, pero se sentía productivo y normal de una manera que la experiencia en la cabaña no había sido. Por la tarde, conduje a un parque estatal cercano y caminé sola, marcando mi propio ritmo sin preocuparme por acomodar a nadie más. La soledad fue refrescante, no solitaria. Mientras estaba en un pequeño mirador, observando a un halcón que giraba perezosamente en el cielo azul claro, me di cuenta de lo rara que era esta libertad sin estructura. La capacidad de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Respondiendo solo a mí misma de esa noche, sonó mi teléfono con el número de mamá. Contesté de inmediato. Un repentino pico de preocupación atravesando mi nueva paz. ¿Está todo bien?, pregunté. Sí y no, respondió mamá con la voz tensa. Tuve un pequeño problema con el azúcar esta tarde, nada grave, pero estuve bastante temblorosa un rato. La preocupación me invadió. ¿Qué pasó? ¿Tomaste tu medicación? ¿Dónde estaba papá? ¿Hay algún doctor cerca a quien puedas acudir? Emma, respira, dijo mamá suavemente. Ya estoy bien. Mi azúcar bajó de golpe. Probablemente por el estrés de todo. Para
Ser honesta, tu papá me ayudó a tomar jugo y galletas. Y me estabilicé. Solo quería oír tu voz, la confesión me conmovió profundamente. Me alegra que hayas llamado. ¿Cómo van las cosas por lo demás? Mamá suspiró. Tranquilo. Tu papá salió a pescar en el bote. Melissa. Dije con tensión, bueno. Melissa ha estado fuera la mayor parte del día con esos amigos suyos. La vieja ira volvió a prenderse, pero la contuve. ¿Y después de lo que pasó con tu problema de salud? No lo saben, admitió mamá, se fue antes de que pasara y no la hemos visto desde entonces. Hubo una pausa antes de que mamá RSPON diera punto, tal vez deberías venir aquí conmigo. No es lujoso, pero es cómodo y podría cuidarte bien. Eso es muy dulce, pero creo que necesito quedarme y enfrentar esto con tu hermana. Vir no va a resolver los problemas de fondo. Sus palabras, aunque no fueron una reprimenda directa, me parecieron un suave reproche a mi decisión de irme. No, estoy huyendo, respondí más a la defensiva de lo que pretendía. Me alejé de una situación tóxica, claro que sí. Cariño, dijo mamá rápido, y tenías razón en hacerlo. No quise decir lo contrario. Hablamos un rato más, mamá, poniéndome al tanto del éxito de papá en la pesca y de la familia de somormujos que habían visto cerca del muelle esa mañana. Para cuando colgamos, me sentía mejor por haber hablado con ella, pero inquieta por la noticia del episodio de salud. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me encontré empacando, sin haber tomado conscientemente la decisión de regresar a la cabaña. Algo en la voz de mamá la noche anterior había despertado mis instintos protectores, a pesar de mi determinación por priorizar mis propias necesidades. No podía ignorar la posibilidad de que mamá me necesitara. Hice el check-out en la posada y puse mi coche rumbo al lago, diciéndome que solo iba a revisar cómo estaba mamá y que siempre podría volver a irme si la situación no cambiaba. El viaje se sintió más corto esta vez. La familiaridad hacía que la ruta pareciera más directa. Al entrar en el camino de grava de la cabaña, me sorprendió ver solo la SUV de papá. El coche de alquiler de Melissa no estaba en ninguna parte. Aparqué y me quedé un momento, reuniendo mis pensamientos. Antes de entrar, papá respondió a mi llamada en la puerta. Con sorpresa evidente en el rostro. Emma, no esperábamos que volvieras. Estaba preocupada por mamá. Después de lo del azúcar le expliqué, ¿está bien? Papá se hizo a un lado para dejarme pasar. Hoy está mejor. El doctor dijo que probablemente fue una combinación de estrés y haberse saltado una comida. Me detuve en el umbral. ¿Doctor? ¿La llevaste al doctor? Papá asintió. Insistí después de que casi se desmayó ayer. Hay un centro médico en el pueblo. El mismo que investigaste antes de venir. Fueron muy atentos. El hecho de que papá hubiera tomado el control de la situación y se hubiera encargado de que mamá recibiera atención médica fue inesperado pero alentador. ¿Dónde está ahora? Descansando en el dormitorio. El doctor recomendó que hoy tomara las cosas con calma. Papá dudó. Luego agregó, estará feliz de verte. Llevé mi bolso dentro y fui directo al dormitorio principal. Mamá estaba recostada contra almohadas, leyendo una novela. Su rostro se iluminó al verme. Gemma. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Me senté al borde de la cama y tomé su mano. Estaba preocupada después de nuestra llamada de ayer. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, me aseguró. Tu papá ha estado muy atento y el doctor fue maravilloso. Ajustó un poco mi medicación y parece que está ayudando. Miré alrededor de la cabaña. ¿Dónde está Melissa? La expresión de mamá se ensombreció un poco. No volvió anoche. Le mandó un mensaje a tu papá esta mañana diciendo que se quedaría con su amiga Aubrey. La información no me sorprendió, pero aún así dolió. Saber que Melissa había abandonado a la familia en medio de una crisis de salud. ¿Te ha preguntado algo de ti? Mamá negó con la cabeza. No creo que tu papá le haya dicho que no me sentía bien. No. Quería preocuparla, ni darle la oportunidad de demostrar si le importaba lo suficiente como para volver. Pensé, pero no dije nada. En cambio pregunté, ¿has comido ya? ¿Puedo prepararte algo? Tu papá me trajo sopa hace un rato, dijo mamá, luego añadió con una pequeña sonrisa. Era de lata, pero la calentó perfectamente. La imagen de mi papá, que rara vez se aventuraba en la cocina, preparando cuidadosamente sopa enlatada para mamá, me provocó un nudo inesperado en la garganta. Quizá mi partida ya había obligado a algunos cambios necesarios en la dinámica familiar. Pasé la tarde acompañando a mamá, contándole sobre mi breve aventura en solitario y escuchando sus historias sobre las hazañas de pesca de papá. Parecía genuinamente más relajada que al inicio de las vacaciones. A pesar del reciente susto de salud, tuve una buena charla con tu papá después de que te fuiste. Confió cuando papá salió a comprar más hielo. Le dije algunas verdades difíciles sobre cómo me sentía al haber permitido que Melissa actuara así durante todos estos años. No fue una conversación fácil, pero sí necesaria. ¿Cómo lo tomó?
Pregunté. Genuinamente curiosa. Mejor de lo que esperaba, admitió mamá. Creo que verte defenderte lo sorprendió y lo hizo reconsiderar algunas cosas. Reconoció que ha sido injusto contigo y demasiado permisivo con Malisa. El reconocimiento, aunque indirecto, fue reconfortante. ¿Crees que algo cambiará de verdad? Mamá apretó mi mano. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, especialmente con patrones tan arraigados como estos. Pero creo que hemos dado los primeros pasos al caer la tarde. Se escuchó un auto en la entrada. Al mirar por la ventana, vi el coche de alquiler de Malisa. Entró sola a la cabaña, deteniéndose al verme sentada con mamá en la sala. ¿Has vuelto?, dijo con un tono difícil de descifrar. Mamá tuvo un susto de salud ayer, respondí sin suavizar la información. Su nivel de azúcar bajó peligrosamente. Papá tuvo que llevarla al doctor y Malisa palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Por qué nadie me llamó? ¿Habrías contestado? Pregunté, ¿o estabas demasiado ocupada con tus nuevos amigos para preocuparte por tu familia? Emma, advirtió mamá con suavidad. La expresión de Malisa pasó rápidamente de sorpresa a culpa y luego a defensa. Habría vuelto y lo hubiera sabido, insistió. ¿Está bien? ¿Estás bien, mamá? Ahora, estoy bien, la tranquilizó mamá, solo cansada. El doctor ajustó mi medicación. Malisa se acercó vacilante y se sentó en el brazo del sofá cerca de mamá. Siento no haber estado aquí. La disculpa parecía sincera, lo que me tomó por sorpresa. Esperaba más defensas. Más evasiones de responsabilidad. Mamá acarició la mano de Malisa. Ahora estás aquí, papá regresó con hielo y las compras. Deteniéndose un instante al ver a Malisa, pero saludando de manera neutral, los cuatro coexistimos en una tensa tregua durante el resto de la noche. Todos cuidadosos con las palabras, con los conflictos recientes flotando, sin ser mencionados en el aire entre nosotros. Después de la cena, que preparé, mientras papá insistía en lavar los platos, Malisa se me acercó en la terraza, donde había salido a tomar aire fresco. No sabía que mamá estaba enferma, dijo sin rodeos. Habría vuelto. Te creo, respondí, sorprendida por darme cuenta de que sí. Malisa puede ser egoísta y despreocupada, pero quiere a mamá a su manera. Malisa se apoyó en la barandilla, mirando el lago. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre que nunca asumo responsabilidades, siempre espero que los demás me acomoden. Me quedé en silencio, dándole espacio para continuar. No soy buena siendo responsable, admitió, no como tú. Es más fácil ser la divertida, la espontánea. Nadie espera nada de mí excepto entretenimiento. Eso no es del todo cierto, dije. Mamá y papá esperan que seas una adulta que considere a los demás, especialmente cuando se trata de la salud de mamá. Y yo espero que seas una hermana, que me vea como una persona con necesidades, no solo como un recurso conveniente para manejar lo que no quieres enfrentar. Malisa sintió lentamente. Veo cómo me he aprovechado. No intencionalmente. Pero el resultado es el mismo. Se volvió para mirarme directamente. No puedo prometer que, de repente, voy a ser tan responsable como tú de la noche a la mañana. Pero lamento cómo te he tratado, especialmente en este viaje. No fue una disculpa perfecta, pero fue más autoconciencia de la que Malisa había mostrado antes. Gracias por decir eso. ¿Y ahora qué? Preguntó un día a la vez, respondí, empezando por terminar estas vacaciones con el menor drama posible. Por el bien de mamá. Los 2 últimos días de nuestras vacaciones familiares transcurrieron en un estado de reconciliación cautelosa. Malisa realmente se unió a nosotros en las comidas y actividades, aunque se escapó una vez para despedirse de sus amigos del lago. Más importante aún, hizo un esfuerzo por ayudar con mamá, ofreciéndose a traer sus medicamentos o preguntando si necesitaba algo antes de desaparecer a su habitación. Papá también mostró cambios sutiles pero significativos. Consultaba conmigo sobre actividades adecuadas para mamá en lugar de ceder automáticamente a las preferencias de Malisa. Él asumió tareas prácticas sin que se lo pidieran. Y, lo más importante, empezó a hacer que Malisa cumpliera con sus compromisos. Lanzándole una mirada contundente cuando llegó tarde al desayuno en nuestro último día. En la mañana de nuestra partida, mientras empacábamos los autos y nos preparábamos para el viaje de regreso, mamá me apartó para tener un momento privado. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por tener el coraje de decir tu verdad, incluso cuando fue dolorosa. A veces, una familia necesita una ruptura para ver los patrones en los que están atrapados. La abracé fuerte. Siento haberte dejado. No lo hagas, le insistió. Ese acto de respeto propio hizo más por cambiar las cosas que años de acomodaciones silenciosas. El viaje de regreso se dividió entre los 2 autos, papá y mamá. En la SUV, Malisa y yo en su coche de alquiler. El arreglo, sugerido por papá, obligó a Malisa y a mí a pasar varias horas juntas en un espacio reducido, navegando la conversación sin el colchón de nuestros padres. Al principio fue incómodo.
pero poco a poco encontramos un camino hacia una comunicación más honesta que la que habíamos tenido en años. Malisa admitió sentirse celosa de mi cercanía con mamá, especialmente desde que comenzaron sus problemas de salud. Yo confesé resentir su libertad y la forma en que parecía exenta de responsabilidades familiares. Siempre he admirado lo organizada que eres, dijo Malisa en un momento, sorprendiéndome. Haces que ser adulta parezca fácil. Me reí. Créeme, no lo es. Siempre estoy preocupada de estar haciéndolo mal. ¿Tú preocupada de hacer algo mal? Pensaba que ese era mi terreno. La risa compartida fue como el inicio de algo nuevo. No una resolución completa, pero sí una grieta en el muro que nos había separado durante años. En casa. Los cambios que comenzaron en el lago continuaron desarrollándose gradualmente, 3 meses después de nuestras vacacionales llenas de acontecimientos. Nos reunimos para cenar en casa de mamá y papá. La salud de mamá se había estabilizado con la medicación ajustada y lucía mejor que en meses. El cambio más notable fue en nuestra dinámica familiar. Papá me consultaba sobre decisiones importantes en lugar de ceder automáticamente a las preferencias de Malisa. Mamá era más franca acerca de sus necesidades en lugar de intentar acomodar primero a todos los demás. Y Malisa, aunque seguía siendo Malisa en muchos aspectos, hacía esfuerzos visibles por ser más considerada, llamando regularmente a mamá e incluso recordando el cumpleaños de papá sin que se lo recordaran. En cuanto a mí, descubrí que defenderme no causó que la familia se desmoronara como temía. Al contrario, nos fortaleció al reemplazar patrones insalubres por una comunicación más honesta. Comencé a establecer límites claros sobre mi tiempo y energía. Y para mi sorpresa, mi familia los respetó en gran medida. Las vacaciones que pensé que se habían arruinado resultaron ser transformadoras de formas que nunca esperé. Al defenderme, aunque eso significara ser vista temporalmente como la villana, inicié cambios necesarios que beneficiaron a todos. El dolor y el conflicto valieron la pena para lograr una dinámica familiar más saludable. Aprendí que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es quererte lo suficiente para exigir respeto, que poner límites no es egoísta. Es esencial para relaciones auténticas y, lo más importante, que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones familiares que ya no benefician a nadie. Nuestras vacaciones no fueron la experiencia idílica que había planeado, pero nos dieron algo mucho más valioso: un nuevo entendimiento mutuo y el coraje para crear formas más saludables de ser familia. Al final, eso valió más que cualquier vacaciones perfectas podrían haber sido. ¿Alguna vez has tenido que defenderte en tu familia, aunque eso te haya convertido temporalmente en el malo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te resonó, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es poner un límite con quienes más amas. Gracias por escuchar mi historia y te deseo valor en tu propio camino familiar.